Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros venimos a tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseamos rogarte, oh Dios, que ahora tú nos hables al corazón con tu palabra. Nos hables para transformarnos, nos hables para movernos, nos hables para que seamos más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es. Por eso nos exponemos a tu palabra, por eso hemos venido, para adorarte y para escuchar de ti, para ser movidos por ti. Por lo tanto, rogamos que tú lo hagas. Queremos ver Cristo exaltado y glorificado, Señor. En este momento sometemos nuestra voluntad a la tuya. En este momento colocamos nuestro corazón, nuestra mente, aún nuestros sentimientos, Señor, delante de ti, a tus pies. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es gloriosa, es eterna y jamás pasará. Es tu voluntad para nosotros. Las verdades aquí plasmadas en este texto, que salten de esta impresión y arraigan nuestro corazón. Esto te lo pedimos, por favor, Padre. Amén. El versículo 20 en adelante del capítulo 11 de Juan, queremos compartir con ustedes un mensaje de esperanza, que es lo que entendemos que este pasaje habla. En una oportunidad, un amigo le preguntó a otro, ¿alguna vez se te cumplieron cosas que tú cuando niño esperabas que te sucedieran cuando fueras grande? ¿Alguna vez se te cumplió alguna de esas esperanzas que tú tenías? Y el otro le dice, bueno, sí. Cuando yo estaba en el colegio, la profesora constantemente me agarraba los cabellos fuertemente y yo siempre esperaba que no tuviera cabello alguno. Y eso ya se me cumplió. Eso no es esperanza. Eso es deseo. ¿Okay? Es deseo. Y a veces nosotros confundimos deseos con esperanza. Y no es lo mismo. Durante estos huracanes que han azotado muchísimas localidades, algunas personas han decidido quedarse en lugares inseguros, a pesar de las advertencias de los expertos, de las autoridades. Dicen ellos que esperan que todo salga bien. Eso no es esperanza, ni siquiera buen sentido común. Es ser tonto si te quedas en lugares que no son seguros, que obviamente no son seguros. La esperanza bíblica no es el deseo de que las cosas salgan bien. La esperanza bíblica es la confianza en quién es el Señor Jesús y en lo que Él ha prometido. La fe y la esperanza siempre andan abrazadas. Eso es algo que debemos recordar. La fe y la esperanza siempre andan abrazadas. El pastor y escritor John Bunyan, que él escribió El progreso del peregrino, que es la obra más conocida o reconocida de él, en una oportunidad escribió lo siguiente: como es tu fe, así será tu esperanza. La esperanza nunca está enferma cuando la fe está sana, y nunca está fuerte si la fe está débil. La fe y la esperanza siempre andan juntos.
y como es uno, así será el otro. Cuando se presentan tribulaciones, todos nosotros somos tentados a poner nuestra mirada fija en esas tribulaciones. Y perdemos la esperanza, porque solo vemos lo que está provocando inseguridad y dolor. La esperanza bíblica es una persona, no es un estado. Y esta persona es obviamente Cristo Jesús. Debemos aprender a creerle a Él, a creer su palabra, palabra que nunca falla y nunca falta. Nosotros encontramos ahora este pasaje donde el Señor ya está a punto de colocarse frente a frente al sepulcro donde estaba Lázaro, su amigo. Vamos a ver cómo él y las hermanas de Lázaro, Marta y María, conversaron con él. Seguimos viendo sus luchas, pero vamos a ver la esperanza que el Señor es para ellas y por consiguiente para nosotros también. Ya sabemos que Lázaro murió y el Señor sabía que él iba a morir y él esperó lejos de la casa de Lázaro hasta que Lázaro muriera. Ese era su plan, cosa que nosotros no entendemos a veces. Los planes de Dios como que contradicen nuestros planes. Y la lógica de Dios no es nuestra lógica. Bueno, si conocemos la Escritura sabemos que es así. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Pero es importante recordar que el Señor tiene buenos pensamientos para con nosotros. Y Él estaba claro en lo que Él estaba haciendo. Marta y María no sabían qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué el Señor no vino a tiempo? Cuando el Señor se aparece en Betania, ya Lázaro era el cuarto día de su sepultura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor hizo eso? A veces no entendemos. Y Marta y María estaban también confundidas. Versículo 20 dice, entonces Marta, que estaba en su casa, estaba todavía llorando la muerte de su hermano juntamente con María. Y dice, había muchos judíos que habían llegado a la casa para consolarle, para estar con ellos. Dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esa palabra se quedó significa que se quedó sentada en casa. Tanto uno como en el otro habla justamente de quién eran. Marta siempre estaba moviéndose, María siempre estaba calmada. Y Marta salió corriendo y fue donde el Señor, porque Marta estaba atenta y Marta tenía a alguien acechando para ver cuándo el Señor venía. Ella sabía que el Señor se iba a aparecer. No sabía cuándo, pero sabía que venía. Y tenía a alguien mirando para ver cuándo el Señor venía y que le avisara. Y le avisaron y ella salió corriendo, ni siquiera le dijo nada a María, salió corriendo para encontrar a Jesús. Marta amaba realmente al Señor. Y Marta le dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole, en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. En primer lugar, hermanos, yo quiero que nosotros veamos que la esperanza se levanta a través de las lágrimas. Las lágrimas existen, las lágrimas van a venir. No hay una sola familia que existe o existirá que no derramará lágrimas en algún momento. Porque todos nosotros, si el Señor no viene antes, moriremos. Eso es una realidad. Todos nosotros, tú que estás aquí sentado, tú que te sientes con vida, algunos quizás ya no tanta, todos y cada uno, tú morirás. Esa es la realidad, esa es una verdad. Pero pastor, no es de esperanza que estamos hablando, ciertamente, y por eso tenemos que hablar de esperanza. Porque como la muerte es segura, tenemos que hablar de ello. La muerte llegó al hogar de Marta y María. La muerte llegó a Lázaro. Y esta era una familia querida. La muerte les tocó a la puerta. Las lágrimas llegaron. Mientras él agonizaba, después que murió, ahora al cuarto día de su muerte, las lágrimas todavía están ahí. El dolor todavía está ahí. Y se encuentran con el Señor Jesús. De este lado de Génesis capítulo 3, que fue cuando el hombre cayó en pecado. De este lado de Génesis 3, hermanos, la muerte, la enfermedad, las lágrimas son parte de nuestra realidad. Si hubieses estado aquí, la realidad es que la presencia física del Señor Jesucristo no puede haber ni enfermedad ni muerte. El Señor no puede aguantarlo. El Señor, cada enfermo que se presentó a Él, lo sanó. Aún los malagradecidos leprosos, ¿ustedes se acuerdan? El Señor sabía que ellos iban a ser malagradecidos. Pero ¿cuál sanó? ¿Solamente al que fue agradecido? No, lo sanó a todos. El Señor por eso no fue. Porque si hubiese ido mientras él estaba enfermo, lo hubiese sanado. Y él le dijo, ¿verdad? En el versículo 4, que esa enfermedad era para gloria de Dios. Muchos amigos acompañaban a esta familia que estaba en dolor. Versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Era una familia querida en la sociedad. También en el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, una familia querida. Dice Francisco La Cueva, normalmente donde hay muerte hay duelo.
Donde hay quienes están de duelo, puede haber quienes den consuelo. Y es nuestro deber hacia los que lloran acompañarles en el duelo y prestarles consuelo. Como dice Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Tanto el duelo como el consuelo llegan a todo lado. Esta familia era reconocida, probablemente era una familia que económicamente estaba bien posicionada, porque en diferentes ocasiones ellos recibieron en su casa al Señor y ¿a quién más? Y a los 12 discípulos. Y no es cualquier familia que puede recibir a 12 personas, 13, gracias, y alimentarles por varios días. Y el dolor llegó allá, pero también el consuelo. Identifiquémonos pues con el dolor, estemos presentes para hacer apoyo. Les dije ahorita que la madre de María Pirón falleció. Hay un memorial hoy. Era creyente, gloria al Señor, pero eso no quita el dolor. Da paz, da esperanza, pero no quita el dolor. Aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo o diciendo, aferrémonos a lo que nosotros sí sabemos. Miren aquí. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, cierto. Y el Señor le dice, versículo 23, tu hermano resucitará. Hermanos, nosotros podemos depender de las promesas de nuestro Señor, porque son sólidas. Eso es lo que trae esperanza a nuestra vida. Es las promesas de Él, porque son sólidas. Porque yo puedo prometerte y decirte, sí, voy a ir a tu casa a visitarte, y de camino algo sucede, hay un choque, se me daña el vehículo, lo que sea, y no llego. Pero al Señor no se le daña el vehículo. Si el Señor prometió, llega. El Señor caminó sobre las aguas. Les dijo a sus discípulos que iba a estar con ellos y llegó caminando sobre el agua. No hay impedimento para el Señor, pero para nosotros sí. Sus promesas son firmes, como nosotros cantábamos. Podemos confiar totalmente en Él. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Bueno, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella no entendió realmente lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo una de las más grandes verdades que nosotros tenemos registradas en el Nuevo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Usted está oyendo eso? Los muertos no quedarán muertos para siempre. Yo soy la resurrección, yo los levantaré, porque yo soy la vida. Esperanza. Esta verdad Marta no la había escuchado nunca. Y ella se confundió. Acuérdense lo que pasó, que ya vimos en los días anteriores, en los dos mensajes anteriores de este capítulo, que Marta y María habían estado confundidas. Quizás el Señor no era tan poderoso como yo lo había visto actuar en los años anteriores. Quizás esto fue demasiado grande para Dios o para el Señor Jesús.
Ella no entendió, le dijo, sí, Señor, versículo 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una pregunta, ¿es esa una gran verdad también? No solamente es una gran verdad, es la verdad que traerá vida a tu alma. Es la verdad que te dará salvación a tu alma. Es la profesión de fe que cada uno de nosotros debe tener. Es la profesión de fe que tú debes hacer. La misma profesión de fe de Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Salvador. Yo he creído que tú has venido al mundo a tomar mi lugar en la cruz, porque la paga de mi pecado es muerte. Tú eres el Cristo. Es la profesión de fe. Esa era una verdad que ella tenía seguridad sobre ella. Ella estaba segura de a quién creía. Esa era la realidad que ella creía. Cuando ella no entendió lo que el Señor le estaba diciendo, ella se aferró a lo que sí conocía. Esa verdad la mantenía en esperanza. Esperanza que se levantaba fuerte a través de sus lágrimas. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo una vez también el apóstol Pedro. La profesión de fe en nuestro Señor. El Señor le pregunta, ¿crees esto? Bueno, ella no entendió eso, pero sí entendió quién era Cristo. Sí entendió una verdad que Cristo le había mostrado a través de 3 años y medio. Esto para ella, yo soy la resurrección, la vida, era una nueva verdad que ella todavía no podía entender por completo, pero habría de entender en unos momentos más. Tú eres el Cristo, la esperanza que se levanta a través de las lágrimas. Es interesante. Escucha bien, estimado amigo y amiga, lo que el Señor dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que creyeron y están ahora mismo muertos, ¿qué va a suceder con ellos? Vivirán. Y aquellos que están vivos, o sea, tú, y crees, no morirás eternamente. No vendrá la muerte eterna a tu alma. Probablemente morirás físicamente. Y el verdadero creyente, el que está cimentado, el que tiene los ojos puestos en Jesús, no le teme a la muerte. La muerte no es algo que nos asusta, es una gloriosa coronación. Porque es la puerta por la cual nosotros veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Si tú vives y crees, no morirás eternamente. Por lo tanto, la invitación es que creas. Para que si la muerte viene y te toca la puerta, aún hoy, verás a Cristo cara a cara. Qué gloriosa verdad. En la peor de las condiciones, muerto, tendrás la mejor de las condiciones, la gloria con Cristo.
En segundo lugar, la esperanza está cimentada en quién es el Señor. Estos mismos versículos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Señor Jesucristo. Recuerden que Él en Juan 8, 9 veces, algunos dicen 7, pero yo he encontrado por lo menos 8, 9 veces creo que son. El Señor ha dicho yo soy. Y esto es referencia al Jehová del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 3 versículo 14, donde Dios dice, Dios Padre dice, yo soy el que soy. Y en ocasiones los judíos trataron de apedrear al Señor Jesús porque Él hizo declaraciones como esta, yo soy. ¿Ustedes se acuerdan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente está incorrecto decir eso, pero la gramática no gobierna a Dios. Porque gramaticalmente uno tendría que decir antes que Abraham fuese, yo era. Pero no, yo soy presente. 2000 años atrás, yo estaba ahí. Y ellos dijeron, tú no tienes ni siquiera 50 años y tú dices, que has visto a Abraham, ven acá. Pues yo soy. Trataron de apedrearle. En muchas ocasiones, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Esto lo vamos a ver en el capítulo 14. Y aquí Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Ante la muerte se apaga todo tipo de esperanza. Pero, ¿quién es Cristo? ¿Es Él tu esperanza? Él es nuestra esperanza, definitivamente. Él es nuestra esperanza. El mismo Francisco La Cueva dice, las bendiciones prometidas, aunque siempre vienen con seguridad, no siempre vienen con celeridad. Las bendiciones prometidas, aunque son seguras, las bendiciones prometidas por nuestro Dios son seguras, pero a veces no vienen tan rápido como nosotros quisiéramos. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, sí, resucitará. Y déjame decirle, sí resucitará porque Lázaro volvió a morir. Resucitará allá en la resurrección, sí, es cierto. Nosotros a veces queremos que el Señor nos resuelva el dolor y la angustia y los problemas ahora. Ustedes han escuchado esto antes. Pedid y se os dará. Y nosotros agregamos ahora. Porque si no es ahora, nuestra esperanza se convierte en desesperanza. Se nos apaga el fuego. Porque estamos mirando las circunstancias y no al Dios de las circunstancias. Aquel que prometió. ¿Usted quiere leer un capítulo de esperanza? Hebreos capítulo 11. Dice que todos ellos esperaban sin haber recibido. Pero toda vida esperaron. Moisés, esto lo he compartido con ustedes en otras oportunidades, pero Moisés, ay pobre Moisés. Un solo pecadillo y el Señor no lo dejó entrar en la tierra prometida. ¡Wow! Terrible. Bueno, eso era una lección para los que quedaron ahí. Pero usted recuerda qué pasó cuando el Señor fue transfigurado. ¿Quiénes estaban ahí? Ajá. Entonces, cuando el Señor le quitó la vida a Moisés, ¿a dónde se lo llevó? A su presencia. Entonces no llores por Moisés. Está mejor que tú y yo. Tenle envidia, exactamente. Pero la lección para el pueblo sí fue importante.
Porque Cristo sigue siendo la esperanza. Y Cristo era la esperanza aún para Moisés. Estimados, Dios tiene un plan para tu vida. Eres parte de su historia. ¿Usted oyó bien? Tú y yo somos parte de su historia. De la historia que Él escribió antes de la fundación del mundo. Tú y yo somos parte de esa historia. Y tú tienes una parte importante en esta historia de redención que el Señor escribió en la eternidad. Como dice Efesios 1:11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí estamos nosotros. Tú eres parte de esa historia de redención. En primer lugar, tú necesitas ser redimido. Porque la paga de tu pecado es muerte. Pero Cristo fue a la cruz. Y sobre Él, Dios colocó todos tus pecados. Para que tú pudieras tener vida eterna. En Él. No porque tú eres buena persona, no. No porque tú eres religioso, no. No porque tú viniste a la iglesia, no. No porque tú no has matado a nadie, eso es falso. Cristo dice que seguro que tú has matado a alguien. ¿Es verdad? En Mateo capítulo 5. Dice, si tú te has enojado contra alguien, eso es asesinato a los ojos de Dios. Exageración, bueno, eso pelea tú con el Señor. Pero es la realidad. Delante de Él, porque Él es el juez al final de cuentas. Tú necesitas ser redimido. Y después, todos ustedes que ya han sido redimidos, ustedes tienen que ser parte efectiva de la redención de otros. Porque ninguno de nosotros vino al Señor Jesús porque sí. Alguien tuvo que traernos a Cristo Jesús. Y el Señor operando, trabajando, orquestando las circunstancias para traernos a Cristo Jesús. Y para nosotros creer en Él. El doctor Randy Alcorn, que dice él, que demasiado a menudo el sufrimiento parece no tener sentido alguno. Escribe él, el cáncer, quedarse deshabilitado, los accidentes y muchas otras pérdidas y tribulaciones parecen no tener sentido alguno. Sin embargo, solo porque no le vemos el sentido, no significa que no lo tiene. Él agrega, ¿cuántas veces no tiene Dios un propósito específico en eventos que parecen no tener sentido alguno? Y esto que estaba delante de Marta y María es uno de esos eventos. Pero nosotros somos amados por Cristo. Nosotros amamos a Cristo. Hemos visto al Señor levantar muertos, dar vista a los ciegos, sacar demonios, levantar paralíticos. Hemos visto todo esto. Y Lázaro, mi hermano, a quien Cristo ama, dice la Escritura, lo dejó morir. No parece tener sentido, pero lo tenía en el plan de Dios. Y aunque tú no entiendas lo que está pasando, hay un plan, hay un propósito. A Dios no se le confunden las cosas. Yo podré no entender. Es más, hasta pueden haber cosas en tu vida que tú no las vas a entender ni siquiera al momento de tu muerte. Vas a pasar de esta vida y nunca habrás entendido lo que Dios hizo en algún momento. Pero Él estaba actuando. Esa es la realidad. El Señor Jesús
se identifica totalmente con nuestras tribulaciones. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerden, hermanos, que la palabra tentar, o el versículo tentar, el verbo tentar, es exactamente el mismo verbo que probar. Exactamente. En el griego del Nuevo Testamento es exactamente la misma palabra. Entonces se traduce tentar o probar de acuerdo a lo que el traductor entiende que es el contexto. Pero en muchos contextos puede ser traducido de cualquier forma. Y este es uno de ellos. Leamos otra vez, Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Entonces, Él se identifica contigo. La esperanza está cimentada en quién Él es. Él se identifica con el dolor. Versículo 33. Entonces, Jesús al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban, también llorando, ¿qué pasó? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Profundamente conmovido otra vez. Se estremeció, se conmovió, lloró. Profundamente conmovido, el Señor Jesús se identifica. Ahora, ¿por qué lloró el Señor Jesús? Es una pregunta. La mayoría pensamos que lloró porque Lázaro murió. No. Él sabía que lo iba a resucitar. Y Jesús, el tema de la muerte para los creyentes no es un tema problemático. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Dios de los vivos, porque todo aquel que cree está vivo. Eso no es el problema, no es porque Lázaro murió. Eso fue lo que entendieron la gente. Ay, mira cómo lo amaba. Qué bueno es Jesús. No, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué se estremeció Jesús? Algunos entienden porque al ver la aflicción que ha traído el pecado a este mundo, el dolor que provoca el pecado, las consecuencias del pecado. Nunca el Señor tuvo la intención que nosotros muriéramos. Pero le dijo a Adán y a Eva, el día que pecares, morirás. Y sucedió. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hoy estarían vivos. Y él no tendría una larga barba blanca. Porque la vejez no hubiese agarrado, porque es parte del pecado, de las consecuencias del pecado. Pero Jesús lloró. Hermanos, meditando bien sobre esto, tratando de colocarme en los zapatos, las sandalias del Señor Jesús,
tratando de entender por qué realmente él lloró. Amados hermanos, él estaba a punto de resucitar a Lázaro. Por eso lloró. ¿Dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba gozando de la gloria. Allí estaba él. Claro, el registro bíblico no dice eso, pero puedo imaginarme, si usted puede tener un poquito de creatividad conmigo, Lázaro gozándose allá en la gloria, en la presencia del Padre, ya sea en el paraíso, como usted quiera. Y el Padre le dice a Abraham: mándame a buscar a Lázaro. Y Lázaro viene contento: dígame, ay, mi Dios, mi Señor, lo que sea. Lázaro, te tengo noticias. Sí, Padre, lo que tú quieras. Necesitas regresar. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Señor, por favor, no me devuelvas. Otra vez, no, por favor. Es necesario. Pero ¿por qué? Porque mi hijo necesita ser glorificado. Pero Señor, y en ese momento el Señor Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro es succionado, su espíritu y su alma insertado de nuevo en su cuerpo restaurado. Meditando en esto con calma, a mí se me salieron las lágrimas. Que no me lo haga el Señor a mí. ¿Qué momento tan difícil tuvo que haber sido para el Señor Jesús y para Lázaro? La única razón para no llorar cuando Lázaro de nuevo fue insertado en su cuerpo restaurado, la única razón para él no llorar fue que cuando le quitaron el lienzo, el primer rostro que él vio fue el del Señor Jesús. A menudo no entendemos que el Señor está haciendo. Pero fíjense que él tuvo que gritar, dice, a gran voz, como si el Señor con un solo pensamiento no hubiese levantado. Como si hablando sin gritar el Señor no hubiese podido resucitar a Lázaro. Pero él dice a gran voz, como si el Señor mismo estuviese batallando en su corazón, resistiendo no levantar a Lázaro, pero él gritó a gran voz. Y ustedes saben qué, hermanos, una realidad en la vida del creyente, en la historia de los creyentes, en la historia del pueblo de Dios, desde inicio hasta el final, es que el Señor sacrifica a algunos para dar esperanza a los demás. Y Lázaro fue uno de los que fue sacrificado. Para la gente en el momento, ¡ay, qué bueno, mi hermano resucitó! Pregúntale a Lázaro. Es interesante como Juan en todo el capítulo le quita el énfasis a Lázaro. Porque todo el momento dice, fíjense el versículo 39, Jesús dijo: quitar la piedra. Marta, la hermana de quién? Del que había muerto. Versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto que el muerto. Versículo 44, y el que había muerto. Y así en los versículos anteriores, Juan nunca
Juan solamente mencionó a Lázaro como otros mencionaban a Lázaro, cuando él estaba citando otros que decían el nombre de Lázaro. Pero él le quita el énfasis, el enfoque de Lázaro, porque el enfoque no es Lázaro, es Cristo, nuestro Señor. Él es el enfoque. Jesús lloró. Nuestra esperanza está cimentada en Cristo. Y si es verdad lo que dijo, lo que yo escuché un predicador diciendo en un mensaje, que la tradición judía dice que Lázaro, después de resucitado, jamás rió, sonrió, yo lo entiendo. En tercer lugar, la esperanza solo existe cuando crees. Voy a terminar rápidamente. Versículo 39. Jesús está frente a la tumba. Lléveme a la tumba. Algunos pensaban que él quería ir a llorar a la tumba, juntamente con María y Marta. Pero él está ahí y él dice ahora, quitad la piedra. Marta inmediatamente brinca. Señor, pero lleve ya, son 4 días. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo dije? ¿Por qué el Señor esperó 4 días? Dicen algunos comentaristas que los judíos pensaban que el alma del muerto se quedaba rondando por ahí durante los primeros 3 días y después se iba, y ahí se acababa todo tipo de esperanza. Eso era tradición, eso no está en la Biblia. La Biblia dice al revés. Segunda de los Corintios capítulo 5 dice, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Es inmediato. Cuando el Señor habló con el criminal que murió a su lado, el Señor le dijo claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso, no dentro de 3 días. Entonces, aquí está el Señor al 4.º día. Si eso era verdad, que esa era una creencia que estaba ahí moviéndose entre las mentes y los corazones de los judíos, pues aquí estaba claramente una prueba de que Él es dueño absoluto de la vida. Amén. Y ahí está Él. ¿Crees? Quitar la piedra. Señor, lleve ya, porque es el 4.º día. Ay, Marta, ¿no te he dicho que si tú solo crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. El Señor ora, ahí versículos 41 y 42, y dice que ora por causa de la multitud para que crean que tú me has enviado. Para que crean. En muchas ocasiones yo le he dicho que los milagros no provocan fe. Y es verdad. Ahora también hay una realidad, que Dios utilizó los milagros del Señor Jesús y con los apóstoles al inicio de la iglesia para dar autoridad al mensaje de ellos. Pero una vez está el mensaje, la autoridad claro sobre el mensaje, ya no es necesario milagros. De hecho, cuando estudiamos Hechos, nosotros vemos como los milagros, las lenguas, toda manifestación milagrosa fue desapareciendo rápidamente. Hechos abarca como 34, 35 años de historia de la iglesia. Al inicio, muchos milagros de los apóstoles, pero muy rápidamente desaparecieron. Tanto así que Pablo dejó enfermos, Pablo no levantó muertos, y él lo hizo al inicio. ¿Por qué? Porque ya la autoridad no estaba en la persona, en el enviado, sino el mensaje tenía su propia autoridad.
Porque el mensaje había transformado a los pecadores, a los borrachos en gente sobria, a los adúlteros en gente santa, a los ladrones en gente honesta, a los vagos en gente industriosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la evidencia del poder del Evangelio. El Señor dice, tienes que creer. La esperanza solo existe cuando crees. Por último, la esperanza a veces no es tan obvia. Señor, ¿qué estás haciendo? Cree. Señor, ¿qué estás haciendo? No lo entiendo. Marta no tenía idea de lo que el Señor estaba haciendo o de lo que Él iba a hacer. Tenía idea. Y el Señor dice, versículo 43, a gran voz, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo no sé qué tan alta fue la voz, no sé qué tan potente fue su voz, no sé si él estaba afónico como yo ahora, yo no tengo idea, pero él lo dijo. Y Lázaro vino fuera. Ahora yo quiero que ustedes entiendan esto, fíjense lo que dice ahí. Y el que había muerto salió, ¿y cómo estaba? Dice, sus manos estaban atadas, ¿y qué más? Sus pies estaban atados con vendas y en su rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? Si sus pies estaban atados, si su rostro estaba cubierto, ¿cómo salió de dentro del sepulcro? No lo cargaron. El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Por lo tanto, él salió de dentro del sepulcro de forma milagrosa también. Y todos los presentes también lo vieron. Y Marta también lo vio. Yede ya. Ya no yede ya. Muchos comentarios dicen que al cuarto día ya había comenzado a descomponerse el cuerpo. No, el cuerpo comienza a descomponerse de manera severa a partir de las 12 horas en adelante. Al cuarto día ya la cosa era seria. Lázaro, ven fuera. Desatadle y dejadle ir. Lázaro está vivo, de regreso. Sacrificio. Sacrificado Lázaro para esperanza de todos nosotros. Sacrificado Lázaro para esperanza de aquellos que estaban presentes. Nuestra esperanza es segura. ¿Hay esperanza que no es segura? Sí. Hay gente que tiene una esperanza que no es segura. ¿En qué esperas? Si tú mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu vida? Si tú mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? Cristo es nuestra esperanza. Él es el Salvador y el Redentor. Él es el que da vida. Él es el que dice, aún tú mueras, no morirás eternamente. ¿Quieres esto? ¿Crees esto? Necesitas creer y aceptar que Cristo es el único y verdadero Salvador. Él es nuestra esperanza. En esta vida y en la eternidad. Cuando se presentan tribulaciones, somos tan tentados a poner nuestra mirada fija en esas circunstancias. Las tribulaciones. Y perdemos la esperanza porque solo vemos lo que está provocando inseguridad y dolor. Pero la esperanza bíblica es una persona, no es un estado. Es nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo escribió a Timoteo y dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y en Colosenses él escribió, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, el evangelio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por lo tanto, aprendamos a creerle a Él, a creer su palabra, que nunca falla y nunca falta. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por quien tú eres. Gracias, Señor Jesús. Tú eres soberano, Padre. Tú eres soberano, Señor. Y tú tomas decisiones que a veces nos confunden. Cómo tú sacrificaste a Lázaro. Pero gracias por hacerlo, Señor. Porque hay enseñanza para nosotros. Era necesario que estas cosas quedaran registradas y que todos nosotros salgamos convencidos que tú eres realmente la resurrección y la vida. Tú eres Señor absoluto sobre la vida y la muerte. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, quizás aquí en este salón hay alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha entregado a Cristo. No le ha recibido como Señor y Salvador. Pedimos que tú lo hagas, que hagas esa realidad, que le convenzas, que le muevas. Conversando contigo ahora, si tú estás aquí, todavía no tienes seguridad de tu salvación. Cristo Jesús es la única esperanza. Si tú te mueres hoy, ahora, ¿crees tú que vas al cielo o vas al infierno? ¿Por qué tú lo crees? La paga del pecado es muerte, pero la vida eterna está en Cristo Jesús. ¿Por qué en este momento, ahí en tu asiento, no te arrepientes de tu pecado delante del Señor y tú le dices: Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad? Moriste en la cruz por mí, en mi lugar. Dame la salvación que yo necesito. Dame la vida eterna que yo necesito, Señor. Tú eres la vida. Tú eres el Salvador. En este momento, Padre, yo me entrego a ti y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. ¿Crees eso realmente? Si oraste de esta manera, yo quisiera orar por ti. Si en este momento tú te arrepentiste de tus pecados y oraste al Señor, yo quisiera orar por ti. Quisiera saber quién tú eres para orar por ti. Mientras todos tienen los ojos cerrados y están orando, déjame ver tu mano si tú oraste de esta manera, que yo quiero también orar por ti. Hay alguien. En este momento tú te entregaste al Señor, le pediste perdón por tus pecados. Ahí en tu asiento: Señor, perdóname, Señor, límpiame, dame la vida eterna, sé tú mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien? Quizás deseas hacerlo, queremos acompañarte, podemos orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Deseas hacerlo? Él es la única esperanza. Para todos los demás creyentes, pon tu esperanza en el Señor. No es el deseo de que las cosas salgan bien, es establecerte sobre quién es Cristo y en lo que Él ha prometido. Esa es la esperanza verdadera. Así, Padre, gracias por las verdades, estas verdades gloriosas comunicadas a nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesús. Amén.